Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por recibirme. Este día les quiero para aprender a hacer estos lacitos, escobitas, borlas decorativa, prácticos accesorios para hacer todo tipo de manualidad o arte manual, ya sean para vuestros tejidos o para distintas manualidades que ustedes hagan, ¿sí? Por ejemplo, llaveros para colgar en las mochilas, en las carteras de las chicas, quedan muy lindo y muy vistoso. También se usan para decorar los baby shower, los bautismos y los 15 años porque lo hacen en banderines. Entonces colocan una tira de raso y lo ponen todos colgaditos uno al lado del otro. Puede ser en el mismo color o diferentes colores. Ustedes ven, lo pueden decorar con todo tipo de abalorios o accesorios que les venden en las mercerías, ¿sí? Como estos de metal o metalizados. Estos canutillos que quedan tan bonitos, inclusive acá le pueden poner un lacito de raso y también colgarles a modo de cinto o pasacinto, vamos a decir, hacia un costado una cantidad X de estas perlitas, como les voy diciendo. Se pueden hacer en cualquier tipo de lana o hilo, ¿sí? No necesitan comprar, salvo que quieran hacer algo muy puntual para una fiesta, pero pueden usar todos los restos que tienen por allí y que valga la creatividad de cada uno para salir adelante con ellos, ¿sí? Están hechos todos con diferentes materiales. Hilos, lanas de bebé con acrílico, hilo 100% de algodón, lana con acrílico, lana común para tejer en 2 agujas, por ejemplo, ¿sí? Bien gruesa, de las que usamos en invierno para nuestros tejidos. Como ven, asume cualquier tipo de material. Yo los hice con la medida de mi posavasos, que hace juego con mi tacita, que es mi tacita personalizada para trabajar. Los fui dando vuelta aquí. Pero para ir un poquito más rápido, acá lo voy a hacer con un cartoncito. Pueden cortar cualquier cartoncito que tengan, cartulina, cartón, un plástico, una tapita, una cajita de remedio, lo que tengan. Y ustedes le dan la altura que quieran. Lo quieren más largo, más cortito, más chiquito, como lo quieran hacer. Y entonces hacemos lo siguiente. Colocamos nuestro hilo o lana aquí, sostenemos con la yema de nuestro dedo y le vamos a dar tantas vueltas como queramos que sea de gruesito o el alto volumen en realce, ¿sí? Entonces le van dando todas las vueltas que quieran, ¿sí? Este hilo es 100% algodón, no compré nada, estoy usando mis restos de otras labores que les he presentado en mi canal. Entonces vamos dando vuelta, vamos dando vuelta. Y cuando vemos que más o menos queremos ese volumen, lo damos por finalizado, ¿sí? Yo voy a seguir un poquito más. Acomodo mi cartón y lo sigo un poquito más. Para que quede bien chinchudo, bien gordito, con volumen, ¿está? Bien, ahora corto. Acá lo dejo. Como ven, el cartoncito es desechable. O sea que si se les arrugó como a mí, no importa, cortamos otro pedacito. Cortamos 2 tiritas del mismo hilo y hacemos lo siguiente. Tomamos una aguja y traemos el hilo por debajo de nuestro pasar de hilos, ¿sí? De nuestro volumen. Y lo que hacemos es anudar. Y vamos a anudar lo más fuerte posible, ¿sí? Vamos a anudar lo más fuerte posible. Si tenemos una niña o un niño en el hogar, que ponga el dedito acá y nos ayuda. Pero igual va a quedar bien seguro. Le damos 2 o 3 vueltas de nudito, ¿sí? Y ya estaría sujeto nuestra borla. Ahora tomamos la tijera y nos vamos a un extremo, la punta, y empezamos a cortar. Dejamos nuestro cartoncito, tomamos el extremo y empezamos a mirarlo bien, cómo nos quedó. Lo empezamos a alisar
Tomamos nuestro otro hilo y lo apoyamos en él, ¿sí? Y vemos más o menos a qué altura queremos hacerle el nudito a la escobita o a la borla. Yo se lo voy a hacer ahí. Y entonces hacemos así. Lo damos vuelta y lo volvemos a anudar. Esto también se usa para las clases en los niños, para hacer trabajo didáctico y hacen títeres con ello. Y a los niños les gusta muchísimo. Tienen infinidad de labores para hacer con este tipo de borla. Para colgar en los alzapaños de las cortinas del hogar, ¿sí? Están aburridas y quieren renovar algo y hay poco dinero. Bueno, esta es una idea para renovar esas cosas que tenemos en el hogar y no hay mucho dinero. Y podemos darle algo vistoso, una puntillita, un bordecito y una borla al lado de lo que sería levantando el alzapaño de nuestra cortina. Y así nos quedaría nuestra escobilla brujita o borla. No me van a decir que no es bonita, es preciosa y está hecha con vuestras manos. Espero que les guste, que lo puedan hacer. Ya van a ver novedades con este tipo de accesorio o aplique en el canal y se van a dar cuenta qué otros usos le van a poder dar, además de todos los que les mencioné. Los otros me los reservo para el próximo tutorial. Les mando un abrazo muy grande, les agradezco que si les gustó le den un like para arriba a esta humilde colaboradora. No se olviden de compartir en sus redes sociales y les mando una bendición muy grande para cada hogar y cada país. Muchas gracias por recibirme.